Hoy está con nosotros el maestro Jorge López Reyes, candidato a magistrado por el Tribunal Colegiado de Apelación en materia mixta. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación para Radio Universidad de Oaxaca. Al contrario, es un honor, es un gusto de verdad estar en Radio Universidad, que llega a la población estudiantil y a toda la población de Oaxaca, una radiodifusora pues con mucha tradición y sobre todo, pues la verdad, muy contento de estar con usted. Muchísimas gracias, de verdad. Pues sobre todo queríamos invitarlo para conocer sus propuestas, para conocer más sobre usted y sobre este proceso que ya viene el 1 de junio. Queremos que la gente también esté informada. Principalmente queremos saber quién es Jorge López Reyes. Muchas gracias, pues si me lo permite me presento, su servidor en efecto, mi nombre es Jorge López Reyes, soy originario de la villa de Sachila, soy de este estado de Oaxaca. Y bueno, mi formación profesional ha sido como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Después cursé una maestría en Ciencias Penales por esta misma universidad y actualmente he concluido un doctorado en Ciencias Penales por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Y bueno, en mi carrera profesional inicié pues como muchos, como meritorio se le llama, es decir, aquellos jóvenes que estando dentro de la universidad, cursando sus estudios, ingresó a un juzgado, cosiendo expedientes, llevándolos de acá para allá. Y es ahí cuando en mi contacto con los juzgados nace esta, yo le llamo vocación de servicio, esta necesidad de sentirme útil en la labor jurisdiccional. Quisiera explicarle un poquito al público qué hace un juez, qué hace un magistrado, porque muchas veces se desconoce cuál es la labor, cuál es el trabajo de un juez, de una persona juzgadora o de un magistrado. Todas las personas, pues, por el hecho de vivir en sociedad, tenemos conflictos, tenemos problemas. Y muchas veces estos problemas son tan fuertes que llegan al campo de lo legal, al campo de lo jurídico. Y es ahí donde tiene que intervenir una tercera persona, imparcial, que sea la que resuelva ese conflicto legal, que sea quien decide quién tiene razón. Sobre todo en tratándose de conflictos de naturaleza, en este caso de delitos, ha sido mi especialidad por 20 años, que he venido ejerciendo la labor jurisdiccional como juez en materia penal. Entonces, pues las personas a veces se ven involucradas, ¿no?, en una situación incómoda, muchas veces voluntaria o involuntariamente. Pensemos simplemente en un accidente de tránsito, donde no se logran poner de acuerdo y el asunto puede llegar hasta manos de una persona juzgadora. O temas todavía más fuertes, más difíciles, como la muerte de una persona, por ejemplo, un homicidio, donde hay una persona acusada de ese delito. Entonces este conflicto seguramente va a llegar a manos de una persona juzgadora. Entonces la persona juzgadora lo que hace es revisa el asunto, lo analiza, lo estudia, sopesa las dos versiones, porque es una labor analítica realmente lo que hace la persona juzgadora, de valorar, de sopesar, de analizar un caso en concreto, donde hay dos partes generalmente, una parte afectada, que es la víctima, okay, y una parte que es acusada, ¿no?, el imputado. Y frente a estas dos posturas, dos versiones, pues la persona juzgadora tiene que tomar una decisión, culpable o inocente, ¿no? Se le impone una prisión o una medida cautelar, etc. Entonces, al final de cuentas, la persona juzgadora es la que se encarga de aplicar la ley. Eso es una persona juzgadora. Y a su vez, la persona, en este caso magistrada o magistrado, son aquellos que se encargan de revisar lo que hace una persona juzgadora. Es decir, analizar si la decisión que tomó la persona juzgadora fue correcta o incorrecta. ¿Por qué? Pues vamos, como seres humanos, como personas, podemos equivocarnos al momento de tomar una decisión. No hay decisiones infalibles, absolutas, no, y más en el campo de lo jurídico. Entonces es posible que el juez que impuso una pena de prisión a lo mejor se equivocó, ¿no? El hecho de que estemos inmersos dentro de un mundo de interpretación de leyes implica la posibilidad también de equivocarse. Y ahí viene el trabajo del magistrado o magistrada, revisar lo que hace el juez para ver si estuvo bien o estuvo mal.
Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace un juez y un magistrado, una persona juzgadora en primera instancia como juez o en segunda instancia como magistrado o magistrada. Y en su caso que está para candidato a magistrado por el Tribunal Colegiado de Apelación en materia mixta, ¿de qué se trata? Bueno, déjeme decirle que el año pasado el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presenta una iniciativa de reforma con la que se pretende hacer algo interesante, que es el hecho de que la población tenga la oportunidad de elegir a las personas juzgadoras. Un ejercicio que por muchísimos años no se había hecho en México. Sí. Y entonces, con esto se pretende democratizar la elección judicial. Es decir, que el pueblo tenga intervención, tenga poder de decisión para decir, yo quiero a esta persona como juez o jueza, yo quiero a esta persona como magistrado o magistrada. Y entonces se inicia, esa iniciativa se aprueba y se inicia todo un proceso para seleccionar a quienes serán estas personas como candidatos o candidatas. Los tres poderes intervienen, ejecutivo, legislativo y judicial, cada quien hace internamente sus procesos de elección y pues bueno, pasando esos filtros, en lo personal tuve la oportunidad de quedar como candidato a magistrado de un tribunal colegiado de apelación en materia mixta. ¿Qué es esto? Bueno, significa que estoy concursando, dada mi experiencia, yo en lo personal ya fui juez en materia penal por cerca de 13 años en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Tuve la oportunidad de ser juez pionero en lo que se llaman juicios orales. Entonces, pues con esos 12, 13 años que tengo de experiencia, considero que puedo tener la capacidad para revisar los asuntos que resuelve un juez de primera instancia. ¿Qué es lo que hace el magistrado? Revisar el trabajo de un juez. Ahora, estas elecciones van a ser a nivel federal en toda la República. En Oaxaca se va a dar oportunidad de renovar cargos a jueces y magistrados, en total 19 cargos, 19 plazas a nivel federal, jueces federales y magistrados y magistradas federales. En el ámbito local, en el ámbito del Estado propiamente, esto será pero hasta el 2025. Okay. Perdón, hasta el 2027. 27, sí, sí, porque estamos en el 2025. Sí. Ahora en 2025 será pero solamente para cargos federales. Ahora, ¿qué hace un tribunal colegiado de apelación en materia mixta? Bueno, se dice que es de materia mixta porque son varias las materias que se revisan, no solamente la penal. Aunque aquí en Oaxaca el 80% de los asuntos que se revisan en un tribunal colegiado de apelación son asuntos en materia penal, delitos en materia penal. ¿Cuáles son el mayor índice de delitos, por cierto, que hay en materia penal federal en Oaxaca? Tráfico de indocumentados, es decir, tráfico de personas migrantes. ¿Esto es un delito? Sí. Cuando la persona se aprovecha de la situación de los migrantes y les cobra para transportarlos, pues vamos irregularmente de un lugar a otro. Recordemos que Oaxaca es un paso de ese tránsito de personas migrantes. Entonces es un delito que existe mucho acá en Oaxaca. ¿Qué otro delito a nivel federal? Tenemos delitos de portación de arma de fuego. Es una realidad, ¿no? Dada pues la problemática que hoy tenemos a nivel nacional, pues eso también se refleja en el hecho de que hay personas que lamentablemente pues portan irregularmente armas de fuego. ¿Esto es un delito? Sí, por supuesto que es un delito. Entonces, si no está portando esta arma, llevando consigo un arma de fuego sin autorización, sí, claro, es un delito. ¿Qué otro delito? Lo que es la comercialización de sustancias, en este caso estupefacientes, vamos, drogas, ¿no? También es un delito, sí. El solo hecho de portarlas, comercializarlas, venderlas, etcétera, es un delito, ¿no? Tenemos delitos todavía también fuertes acá en Oaxaca y es una realidad, delitos de delincuencia organizada. Es un delito también de naturaleza federal, secuestro, ¿no? Delitos tales como por ejemplo el hecho de atentar contra la biodiversidad. Hay flora y fauna en peligro de extinción, sí, y muchas veces las personas trafican con esto. Entonces también es un delito, en materia federal. Entonces son básicamente la clase de delitos a nivel federal que más existen en un tribunal colegiado de apelación, que es donde se revisa la sentencia que dictó en su momento el juez
y que ahora pasa a segunda instancia cuando hay inconformidad de las partes y piden que se revise esa decisión que tomó el juez. Y el otro 20% de asuntos son asuntos en materia privada, como son asuntos en materia civil, en materia mercantil, amparos indirectos. Ese es un margen menor de asuntos. La mayor parte son de asuntos en materia penal, lo que se revisa en un tribunal colegiado de apelación, ¿no? Entonces, más o menos esta es la explicación de qué se hace en un tribunal colegiado de apelación. Ok. ¿Podríamos hablar sobre sus propuestas, por favor? Claro que sí. Fíjese que el tema de la justicia hoy definitivamente es un tema muy, muy delicado. Todos, de alguna manera, todas, nos hemos visto inmersos en muchas ocasiones en situaciones injustas. Nosotros mismos, nuestros familiares, amistades, círculos cercanos, y hasta entonces te das cuenta de la necesidad que hay de que personas que realmente tengan el perfil para resolver un tema de justicia, de aplicación de la ley, es necesario que lleguen a estos cargos. Claro. En el caso particular, pues dada la experiencia, son 20 años de ejercicio dentro de la labor jurisdiccional, de los cuales 13 estuve en el fuero común, en el Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca. Otros años más he estado en el Poder Judicial Federal y últimamente estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario auxiliar de ponencia, elaborando proyectos de asuntos relevantes. Esto me ha permitido abrevar la suficiente experiencia como para decir que tenemos la habilidad, el sentido común y sobre todo algo muy importante, la sensibilidad. ¿Sí? El tema de justicia, después de todo, es un tema humano. Claro. Es un tema humano que involucra a personas. No se trata de un expediente, de un caso más, de un número más, de estadística, no. Las personas involucradas siempre en asuntos, sobre todo en materia penal, son personas. Y necesitamos también personas que tengan ese sentido común, ese sentido humano para poder resolver un caso en determinado momento y sobre todo experiencia. Siempre platico que es algo similar a cuando uno va con un médico, ¿no? O cuando te van a operar. Tú lo primero que preguntas, bueno, ¿quién es este médico que me va a operar? ¿Tiene experiencia operando? Yo no sé qué pasaría con una persona que le dijeran, no, va a ser la primera vez que va a operar y fíjate que va a empezar contigo. Entonces, yo creo que es algo muy similar en el tema de la justicia. Los perfiles para juzgadores, juzgadoras, magistrados, magistradas, considero que deben ser personas con carrera judicial. ¿Qué significa esto? Con experiencia, con habilidad, con sentido común. Por eso mis propuestas se reducen a 3 aspectos. 1, un tribunal de puertas abiertas. ¿Qué significa esto? Darle la oportunidad a las personas de que puedan tener acceso de manera directa, en este caso a su servidor como magistrado, sin poner trabas, sin poner obstáculos, sin poner trámites burocráticos. El hecho de escuchar a las personas en verdad alivia muchísimo el pesar que tienen en ese peregrinar de un proceso penal, que siempre es complicado, poco entendible. El mundo de los juristas, de los abogados, el lenguaje que utilizamos, es muy complicado para el común de la gente. Exactamente. ¿No? Entonces sí necesitamos, 1, un tribunal de puertas abiertas. Segundo, usted se da cuenta desde la labor que realiza todos los días en esta importante emisora, que hay grupos vulnerados, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas indígenas, personas mayores de edad avanzada, en fin, un sinnúmero de grupos que requieren especial atención. Sí. ¿No? Entonces, también consideramos que es importante darle prioridad a este tipo de personas cuando se ven involucradas, tanto como imputados, imputadas o como parte afectadas, como víctimas. Es importante. Y tercero, establecer mecanismos internos para hacer más transparente el actuar de los servidores públicos. En un tribunal no solamente es la figura del magistrado, no, es todo un equipo de trabajo que interviene y toda una serie de personas que intervienen. Pero qué importante es el tema de la transparencia, de la honestidad para evitar la corrupción. Lamentablemente,
importante y pues no podemos ocultar el sol con un dedo. En el sistema pues jurídico mexicano, lamentablemente hay una situación muchas veces de la cual se duelen las personas y dicen, la justicia solamente es para aquellos que tienen dinero. La justicia solamente es para aquellos que tienen recursos, para aquellos que pueden pagar un buen abogado. Claro. Ese muchas veces es un clamor social. Entonces, qué importante es establecer mecanismos internos para evitar la corrupción. En lo personal, en los 20 años de ejercicio profesional que llevamos, pues puedo jactarme de esto, que mi carrera profesional ha sido muy limpia. Jamás en algún asunto nos hemos visto en esa situación de acceder a algún ofrecimiento económico por dictar una sentencia a favor o en contra de alguien. No porque es importante tener la vocación, claro, la vocación de servicio, que es lo más importante, independientemente de la labor a la que nos dediquemos. Yo creo que si todos tenemos vocación de servicio en lo que hacemos en el día a día, podemos hacer un gran cambio en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra comunidad oaxaqueña. Sí, en cuestión de justicia, ¿usted qué cree que haga falta a Oaxaca? Porque, como bien lo decía, mucha gente, bueno, estamos alejadísimos de la política, estamos alejadísimos de los licenciados, la gente común, como yo, por ejemplo, precisamente porque no entendemos lo que sus términos, no entendemos a la hora de ir a un juzgado o de pedir ayuda, pues desafortunadamente nos hemos enfrentado a gente que insensible, a gente que te explica pero de una manera vaga, o sea, porque ustedes lo entienden perfecto, pero una persona común no lo entiende tan perfectamente, ¿no? ¿Cómo ve la justicia aquí en Oaxaca? Bien, como dije al principio, la justicia a nivel nacional, incluso no solamente en Oaxaca, es un tema muy delicado, ¿sí? Donde amerita establecer mecanismos que la hagan más accesible, por una parte. Segundo, es necesario recuperar la confianza en la población, sí, en el tema de la justicia. Una realidad que enfrentamos hoy en día los diversos candidatos, porque vamos, dada esta reforma, se nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a dar la cara, a presentar nuestras cartas, quiénes somos, qué hacemos, mostrarnos, hablar de nuestra trayectoria, qué asuntos relevantes hemos decidido, hemos dictado, etc. Y en este devenir vamos hoy en día, y qué bueno, teniendo contacto con la sociedad. Al momento de ir a volantear, al momento de una reunión con la población, al momento de pedir el voto, hay este contacto social. En verdad que muchos candidatos, candidatas no tenían siquiera jamás esta oportunidad. Yo en lo personal fui juez de oralidad por más de 12 años y en el día a día, en las audiencias reales que llevábamos en nuestros juzgados, tuve esa oportunidad de tener ese contacto directo con las partes involucradas, el imputado, la víctima, el abogado, el asesor, el Ministerio Público. Y es muy importante también ponerse en los zapatos de los otros, ¿no? En los zapatos del justiciable, porque muchas veces también hay un estigma. El solo hecho de que una persona sea traída ante un juez ya genera un estigma de culpabilidad, ¿no? Todo el peso de la ley sobre esta persona. No, espérate. La labor del juez es revisar el caso, revisar el asunto, verlo con ojo clínico, con ojo crítico, para determinar, ¿no? Si hay pruebas que en verdad revelen que esta persona es culpable, bien. Si no las hay, pues tenemos que también tomar una decisión acorde y justa en cuanto a la libertad o absolución. Entonces, están en juego muchos valores en el tema de la justicia. No es solamente la justicia en sí, no, son una infinidad de valores que están inmersos al momento de tomar una decisión. Pero regresando al punto que usted preguntaba, es importante establecer, mecanismos para hacer hoy en día una justicia más accesible, que significa que sea más entendible para las personas, que puedan comprender este vasto mundo tan abstracto, ¿no? Tan ajeno muchas veces para el común de las gentes, sino hasta que lo viven, es que se dan cuenta que es un mundo muy complicado, el tema de los procesos, sobre todo los procesos penales, donde está en juego la libertad de una persona, por un lado,
la dignidad, el patrimonio de la otra, por lo que hace a la víctima. Entonces, poner en juego estas dos cosas y sopesarlas, créame que es una labor bastante delicada, pero que considero sí amerita sobre todo esa experiencia, habilidad, sentido común, escuchar a las personas, es algo fundamental. Al menos en mi labor como juez de juicio oral por varios años en el Estado, siempre era en mis audiencias escuchar a la víctima, escuchar a los imputados. Ese contacto directo que estableces con las partes puede denotarte y decirte, tienes razón, me está diciendo la verdad. O al revés, no, me está mintiendo, me está ocultando cosas. Entonces, esa habilidad que solamente con el día a día, con los años, te va dando ese sentido común que mucha falta hace. Aplicar la ley no solamente es conocer un código, no basta, ¿no? Decía un maestro, dos cosas. Uno, para ser persona juzgadora se requiere, antes que cualquier cosa, ser buena persona. Claro. Y sí es cierto. O sea, necesitas trabajar mucho tu área humana, tu área personal. No basta solamente el conocimiento, el haber cursado una licenciatura, una maestría, un posgrado, un doctorado. No, también significa trabajar en el día a día el aspecto humano, porque trabajas con personas al final de cuentas. Claro. Sí. Qué bueno que lo tiene muy presente, porque finalmente somos personas. Sí. También todos cometemos errores, pero también tiene que haber una balanza en este caminar. También queremos conocer un poco más su lado personal, un libro favorito que tenga que no sea académico, y por qué este libro. Bueno, en mi etapa de juventud hubo un libro que me ayudó muchísimo a trabajar sobre todo esta parte humana. Creo que las personas somos como aquel jardinero que tiene muchas áreas en su jardín, que tiene que cuidar todas sus áreas. Su área humana personal, su área espiritual, su área familiar, su área de amistades, su área profesional. No solamente una en sí. A veces las personas en verdad cometemos errores y trabajamos o cultivamos mucho una sola área de nuestra vida, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos a este tema jurídico, ¿no? Trabajamos mucho el área profesional, sí, pero espérate también, a la par tenemos que trabajar, ¿no?, otras áreas. Y una de esas áreas que considero es importante trabajar es el área humana, el área espiritual. Si tú estás bien contigo mismo, eso lo vas a reflejar en tu trabajo, en lo que haces, en lo que proyectas. Siempre he dicho que la persona juzgadora es algo así como el artesano que elabora estos textiles tan hermosos que tenemos en Oaxaca, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, simplemente a Teotitlán del Valle. Yo he ido muchas veces y me quedo embelesado cuando veo a las personas, hombres y mujeres, cómo empiezan a tejer, a hilvanar hilo por hilo hasta darle una forma a un tapete. Creo que igual nosotros tenemos que ir hilvanando hacia dónde queremos ir, lo que queremos proyectar, lo que queremos ser. Y eso también se refleja en nuestra área profesional, por ejemplo, en la labor jurisdiccional. Siempre he dicho, aquel que dicta una sentencia, que elabora una sentencia, en realidad también es un reflejo de su persona, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Un libro que me marcó mucho en mi juventud es Louise L. Hay, Tú puedes sanar tu vida, ¿no? Es un libro nada jurídico, pero que te aporta muchísimo y te habla de eso, de las distintas áreas que tenemos las personas y que es necesario trabajarlas, cuidarlas, estar atento. Creo que somos personas con muchas ventanas que podemos abrirnos, ¿no? La cuestión es qué dejamos salir y qué dejamos entrar, porque una ventana es para ventilar, sí, ¿no? Y entonces, un área que tenemos que ventilar mucho es esta, el área personal, el área humana. Quizá por eso también, en lo personal, me ha gustado mucho la labor docente. A la par de la labor jurisdiccional, ahí metido en los juzgados, en los expedientes, en la revisión de audios y videos de las audiencias, de elaborando sentencias o proyectos,
A la par me ha gustado mucho la labor docente. ¿Por qué? Porque te permite acercarte al otro, a la otra, aportar de tu propia vivencia, de tu propia experiencia, y eso te retroalimenta. Sí. Bajo el pretexto de enseñar, es uno quien termina aprendiendo. Sí, se le ve que es catedrático, se les nota cuando son maestros. Gracias. Y como última pregunta, ¿por qué deberíamos votar por usted? Por favor, denos una razón para votar por usted. Considero ser la persona idónea para este cargo. En verdad soy muy respetuoso de los perfiles de los demás compañeros y compañeras. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la experiencia. Son 20 años, le digo, de ejercicio profesional ya como juzgador, como juez en primera instancia. Creo que mis demás contendientes no han tenido esa labor de 13 años como jueces, ¿no? Fui visitador del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, fui secretario en el Tribunal Colegiado de Apelación, donde pretendo ahora ingresar como magistrado, fui secretario auxiliar de ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces he tenido una carrera ascendente muy interesante, a la par la labor docente que me permite conocer a los operadores, sus necesidades, cómo son, cómo piensan, ¿no? Aportar también desde ahí, desde la labor docente con las nuevas generaciones, compartiendo la experiencia, el alto sentido de compromiso. En lo personal, lo que me ha movido todos estos años, y creo que ahí tiene mucho que ver, quiénes ponen tus cimientos, la parte de la familia, en la vida, ¿no? Tienes que ir viendo los ejemplos a seguir, y uno los escoge al final de cuentas, uno los escoge, y entonces pues he ido escogiendo personas que considero valen mucho la pena como eso, como personas, y todo esto, sumándolo, considero que puede arrojar un perfil adecuado como es mi persona, la experiencia, la sensibilidad humana. Me gusta mucho este tema de ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Porque son personas, al final de cuentas, que llegan a un conflicto legal, que muchas veces llegan desgastados anímica, físicamente y económicamente. Y lo que quieren es una respuesta acorde, una respuesta lo más justa posible, de acuerdo al caso en particular. Creo que la labor de estos años nos ha servido para esto, para ir adquiriendo este sentido común y esta sensibilidad, y sobre todo entender que es un servicio. Toda profesión no es más que ciencia y técnica al servicio de la sociedad. Yo eso lo tengo bastante claro, ¿no? En la medida de lo posible, desde la trinchera, desde la labor que me toque realizar, tengo claro que lo que tenemos que hacer es servir a nuestra sociedad. Hay de verdad mucha falta de esto, de vocación de servicio. Sí. Y creo que en lo personal la tenemos y queremos seguir sirviendo a nuestra comunidad oaxaqueña. Pues enhorabuena, le deseamos mucho éxito. Recuerden, él es Jorge López Reyes, si usted quiere votar por él, es el número 28, va a aparecer en la boleta rosa como candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación en materia mixta. Vamos a buscar el número 28 y ahí, por orden de apellido, va a aparecer López Reyes Jorge. Es correcto, en la boleta van a darles ese día, el 1 de junio, 6 boletas de distintos colores. La mía es la boleta rosa. Como competimos hombres y mujeres, entonces vendrá de un lado, ¿sí?, una lista de mujeres, candidatas mujeres, y del otro lado una lista de candidatos hombres. Entonces hay que buscar número 28 en la lista de hombres y anotar, porque fíjese, cambian las reglas ahora de la votación. Lo clásico, lo que sabemos es ir y poner un tache, ¿no?, una sí, claro, X, y ahora no. Ahora tenemos que hacer como un juego de lotería, tenemos que buscar un número, ¿no?, corroborarlo, en este caso número 28 de su servidor Jorge López Reyes, y ese número ponerlo en la parte de arriba de los 3 recuadros pequeños que vienen en la lista de hombres en la boleta rosa. Un poquito complicado. ¿Cuántos van? Sí, la boleta rosa y la amarilla son las más complicadas de esta votación. ¿Cuántos lugares son? Para el Tribunal Colegiado de Apelación son 3 lugares, ¿no?, entre mujeres y hombres, dándole mayor preponderancia a mujeres. 2 hombres y dos mujeres y un hombre. Es correcto, ¿no? Okay. Entonces, pues esperamos su voto. Para los varones, contendemos 4 varones, okay, ¿no?, y su servidor es el número
número 28 dentro de la boleta. Ojalá puedan participar y anotar ese número 28 en la parte de arriba de la boleta rosa, en el recuadro de la lista de hombres. Pues sí, es un proceso sí más democrático. A mí me parece un poco más democrático que tener un partido político que designe. Es mejor que las personas mismas vayan conociendo y poder designar a la persona ideal para estos puestos, ¿no? Entonces recuerde, este 1 de junio, boleta rosa, número 28, López Reyes Jorge. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. No, de verdad el agradecido soy yo, de verdad. XHVJ Radio Universidad llega a muchísimos lugares, a muchísima gente. Reciban un cercano saludo y mi agradecimiento. No, gracias a usted de verdad por aceptar esta invitación. Es para que todos nuestros radioescuchas pues conozcan a los candidatos. Muchas gracias.